Vamos a continuar con nuestra serie en la carta de los Efesios, y como resumen de los temas que hemos tocado, 2 domingos atrás hablamos acerca de cómo le fue revelado el apóstol Pablo y encargado el misterio de informarle al mundo que el Evangelio de Cristo es para todos. En Efesios 3:6 leemos que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Hermano Pablo, el apóstol Pablo, tuvo ese privilegio de declarar a la iglesia gentil que ahora nosotros somos parte del beneficio celestial del pueblo de Dios. En otras palabras, a través de Pablo, el Señor nos ha revelado que debido al sacrificio de Cristo, en sus ojos, en los ojos de Dios, ya no hay diferencia entre judío y gentil. Todos pertenecemos al pueblo de Dios, conocido ahora como la iglesia. Las paredes de divisiones han sido quebrantadas. Y después de declarar ese gran mensaje, el capítulo 3 de la carta concluye con el apóstol Pablo orando para que la iglesia sea fortalecida espiritualmente y que crezca en el conocimiento del amor de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense lo que dice el versículo 19 del capítulo 3, dice: y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud, de toda la plenitud de Dios. El amor de Cristo es idéntico a la plenitud de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. En las semanas previas hablamos acerca de la hermandad en la iglesia a través de la unidad en Cristo. Pablo enseñó que la nueva vida en Cristo, ya que antes estábamos muertos en pecado y ahora salvos por gracia, venimos a ser un solo cuerpo y parte de la familia de Dios. El capítulo 2, versículo 19 dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos miembros de la familia de Dios. ¡Qué honor! ¡Qué privilegio! El criterio para la membresía deja de ser ya la circuncisión o la ley mosaica. A través de Cristo ahora es el perdón de pecados por la gracia de Dios. Cuando le aceptamos, Él nos perdona y nos recibe como sus hijos, y venimos a ser miembros de su familia. Pablo continúa esta enseñanza al comienzo del capítulo 4, exhortando a la iglesia a un comportamiento que refleje un testimonio digno de Cristo, dentro del contexto de que somos un solo cuerpo con un solo Dios. Un solo cuerpo, un solo Dios. Fíjense, los versículos del 2 al 6 dicen así: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y el pueblo de Dios dice: amén. Hermanos, somos una iglesia y tenemos que quitar de nuestra mente todas estas otras cosas que existen: nombres, títulos, denominaciones. Ese es el hombre. Ante el Señor somos la iglesia de Cristo y nada más. Y ese es el enfoque que tenemos que siempre mantener, no olvidando que sí, tenemos diferentes denominaciones y hay diferencias entre nosotros, pero ante el Señor
somos un solo cuerpo. Y ese es el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo. Y ese es el enfoque que siempre tenemos que mantener. Y eso lo hacemos con un comportamiento de acuerdo a lo que acabamos de leer, donde se practica la humildad, el amor fraternal, la igualdad, la gentileza, el control de la lengua, de las emociones y de las actitudes. Y sobre todo en obediencia al Señor, buscando la unidad del cuerpo. Si no se han dado cuenta, Pablo sigue enfocándose en que somos un cuerpo, unidos en Cristo. El vínculo de la paz, el amor, todo se enfoca con qué propósito, de que seamos uno, siempre buscando el bienestar de la iglesia, porque la iglesia tiene un propósito. No somos simplemente un grupo de personas que se nos reunimos el domingo o el miércoles. Y esto nos lleva al tema de esta mañana. La iglesia de acuerdo a Cristo, o dicho de otra manera, el plan de Dios para su iglesia. Y con eso les pido que vayan conmigo al texto de esta mañana, en ese capítulo 4 de la carta a los Efesios. Vamos a leer los versículos del 7 al 16. Y la palabra de Dios dice así: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bendita sea su palabra. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? O mejor dicho, ¿cómo puede la iglesia llevar a cabo el plan del Señor? Primero que nada, debemos de comprender, simplemente al mirarnos los unos a los otros, que todos aquellos que hemos llegado a ser miembros de esta institución que conocemos como el cuerpo de Cristo o el templo de Dios, su iglesia, somos todos diferentes nacionalidades, culturas, educación, en algunos casos lenguajes, etc. Y ahora todos, de acuerdo a la palabra, somos un cuerpo con un mismo espíritu, una misma fe y un solo Dios. Pero no solo eso, de acuerdo a las mismas escrituras, hemos aprendido y acabamos de leer que tenemos que trabajar y obrar a pesar de nuestras diferencias en armonía, unidos para llevar a cabo el propósito del Señor. Dice ahí, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Efesios 4:2. Soportándoos. Esa palabra implica que no todo es fácil, que no siempre estamos. Si nos tenemos que soportar, algo no nos gusta.
Porque si no hubiera problema, no hay nada que soportar, estamos bien. Dice, soportándonos ¿con qué? Paciencia, los unos a los otros en amor. Hermanos, no es fácil, somos diferentes. Y si analizamos esto, lógicamente tenemos que realizar que la expectativa del Señor para su iglesia no es algo simple. Por ejemplo, hace unos años mi familia decide tomar unas vacaciones en un crucero. Yo nunca había ido en un crucero. Para mí es perfecto, un crucero la primera vez en la familia. Ok, perfecto, estábamos todos contentos, buscando, excitados acerca de esta vacación de familia en un crucero. Ahora, cuando digo mi familia, estoy haciendo referencia a mis padres, a sus 4 hijos con los correspondientes esposos y esposas, a los nietos, de los cuales algunos también casados con hijos, y los bisnietos. Lo que quiere decir que cuando llegó la fecha y nos montamos al barquito, éramos en total 21 miembros de la familia en este crucero. A la hora de la comida, en el salón, el comedor, las 2 mesas más grandes las tenía la familia Martín. En una los adultos, en otra los jóvenes y los niños. Perfecto, celebrando, gozándonos, compartiendo, algo que no habíamos hecho a ese nivel, a esa magnitud, nunca. 21 de nosotros en un crucero. Todo iba bien, todo perfecto, todo era un gozo. Hasta que llegó la hora de tomar la primera decisión cuando llegáramos al primer puerto y salir. ¿A qué hora nos vamos a levantar e ir a desayunar? ¿Dónde nos vamos a encontrar? ¿Vamos a tomar una excursión? ¿Cuál excursión? ¿Vamos juntos o nos dividimos en grupos? Y empezó la decisión, y ya la fiesta se acabó. Diferentes intereses, opiniones, deseos, gustos, preferencias, ánimos. ¿Cómo nos vestimos? ¿Cuánto tiempo vamos a estar? Y de momento la vacación era una complejidad. ¿Qué vamos a hacer? Y las sonrisas se fueron. Y los jóvenes querían esto, los adultos querían aquello. No, que si es muy temprano, que si es muy tarde. Y yo dije, tanto desacuerdo, y eso que somos familia. Y seguimos siendo. Después, no cesamos, pero el punto es, y la realidad es que no siempre estamos de acuerdo dentro de la familia. Y ciertamente no pensamos de la misma manera. Pero no dejamos de ser familia. Las generaciones cambian, pero siguen siendo familia. Y la iglesia de Cristo es igual. Aunque estamos de acuerdo en muchas cosas, hay otras en las cuales diferimos. Pero no dejamos de ser hijos de Dios y por lo tanto seguimos siendo una familia. No obstante, sea individualmente o corporalmente, todos en la iglesia, cada uno de nosotros tenemos un propósito al cual hemos sido llamados. Y en obediencia a Cristo, debemos tratar de hacer todo lo posible para cumplir con ese llamado en armonía a pesar de nuestras diferencias, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. El Señor entiende y sabe que va a haber tensión, que va a haber desacuerdo, que van a haber diferencias dentro de su familia. Y por eso el Pablo nos está instruyendo a decir, hermanos, comprendan, yo sé, Pablo y Pedro no se llevaron en ocasiones, pero siguieron adelante porque son una familia y entendieron que ellos tenían un llamado que iba más allá de su relación personal como hombres si querían ser
obedientes al llamado de Dios. Y nosotros por igual tenemos que hacer lo mismo. Y debido a esas diferencias, Pablo declara que a cada uno de los hijos de Dios, nosotros, los cristianos, se nos ha concedido gracia o un don de gracia conforme a como Cristo ha determinado en su voluntad. Versículos 7 y 8 de ese capítulo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y voy a hacer una breve pausa aquí. Pensemos en un momento en la ascensión de Jesucristo, a la cual hace referencia. La ascensión de Jesucristo, nuestro Redentor, quien, habiendo resucitado entre los muertos y siendo altamente exaltado y glorificado por su Padre, ahora Él está sentado a la diestra de la majestad. Cristo no es, como algunas enseñanzas dicen, otro Dios, un buen maestro, un gran profeta. No, Cristo es Dios y ha sido exaltado y está sentado a la diestra del Padre. Y eso completó la evidencia de que Él es el Hijo de Dios y obtuvo la victoria, como dice ahí, sobre la cautividad. Y esa cautividad es la muerte, la cual fue el resultado del pecado del hombre. Él subió, pero como leímos anteriormente, si subió implica que Él descendió. Y descendió a lo más profundo de este mundo, de esta creación. Vino como hombre, cumplió su ministerio, fue sacrificado y debido a su obediencia fue exaltado al trono celestial. Esa pequeña pausa es necesaria entenderla y Pablo la pone ahí para hacernos razonar y reconocer de quién estamos hablando y por qué todo esto es significativo, porque todo esto es centrado en la persona de Jesucristo. Nada de esto tiene valor si Cristo no es el centro de él. Y por eso la iglesia, cuando Pablo dice soportándonos los unos a los otros con paciencia en amor, no es el amor mío o el suyo, en el amor de Cristo, quien es el centro de nuestras vidas. Ahora, regresando a nuestra necesidad dentro de la iglesia, dentro de ese concepto, esa institución compuesta de individuos que son completamente diferentes, entendiendo nuestras debilidades y limitaciones, el Señor decide equipar a su iglesia, a los miembros, con las personas, dones y talentos necesarios para llevar a cabo la obra. Dijo al final del versículo 8, y dio dones a los hombres. Ninguna organización, ninguna obra, por más simple o complicada que sea, se puede llevar a cabo y completar adecuadamente si las herramientas y los obreros no son los apropiados. Y la iglesia no es nada diferente. Nosotros somos una institución establecida por el mismo Señor con un propósito, una obra, un proyecto. Y para poder hacerlo, no es solamente una persona hablando y otros oyendo. Eso consiste de muchas más responsabilidades y necesidades. Y el Señor, dentro de ese entendimiento y sabiendo nuestras limitaciones, dice: yo voy a equiparlos para que puedan hacer lo que yo les estoy pidiendo que hagan. Fíjense que el Señor requiere, pero Él suple. Y Él suple no solamente el equipo, Él no solamente suple el hogar, Él suple a las personas. Lo local es lo más importante de todo. Porque nosotros podemos cantar sin un piano y un micrófono. Nosotros podemos reunirnos sin un templo. Pero la obra sin nosotros no puede continuar. Y el Señor nos suple a nosotros todo lo que necesitamos para poder hacer ello. Por eso es que cada uno de nosotros
necesitamos descubrir cuál es o cuáles son los dones y talentos que el Señor nos ha dado. Y no solamente descubrirlos, utilizarlos para su servicio y el beneficio de la iglesia. Ahora es importante notar que de acuerdo a las Escrituras, los dones se dividen básicamente en dos categorías: la parte humana y la parte de capacidad y habilidades. Primero, hombres y mujeres capacitados divinamente para una obra especial. Y segundo, la capacidad o habilidad para el desempeño de los diversos ministerios. Por ejemplo, en esta porción de Efesios, los dones que el Espíritu Santo ha concedido a la iglesia consisten de personas y o líderes espirituales dotados para suplir las necesidades y cumplir con la obra que hay que hacer. Versículos 11 y 12 de ese capítulo 4. Y Él mismo, ¿quién es? Nuestro Señor, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Primera observación: ahí no dice en ninguna forma o manera, y Él constituyó a uno para que lo hiciera todo. No es el apóstol, evangelista, maestro, predicador. No. A uno apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, etc. El Señor suple líderes espirituales que tienen la responsabilidad de guiar, equipar y ayudar a la iglesia en torno a desarrollar los dones dados a cada individuo dentro de ese cuerpo. El pastor o maestro se supone que su función sea no solamente predicar, pero entrenar a ese rebaño, porque cada uno de ustedes, hermanos, no lo digo yo, lo dice la palabra, cada uno de ustedes ha sido dotado con un don o dones espirituales. Ahora, no venga a mí preguntarme cuál es. Yo pudiera, si el Señor me lo revelara, tener una idea. Pero usted y el Señor, Él se lo revelará si usted le pregunta. En adición, el plan de Dios no solo es suplir líderes espirituales, sino el equipar a cada uno de sus siervos para, en conjunto, y eso es importante, no yo solo, no usted sola, en conjunto, poder llevar a cabo la obra del Evangelio. Por eso Él suple y provee las capacidades necesarias, los dones espirituales, a través del Espíritu Santo. Y aquí vamos a ir a la primera carta de Corintios. Y la primera carta de Corintios y esta porción van a ir lado a lado, así que si quieren mantener las dos secciones marcadas, capítulo 12 de la primera carta de Corintios, en los versículos del 8 al 10. Y dice así la palabra de Dios: porque a este es dada ¿por quién? Por el Espíritu, palabra de sabiduría; a otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu; a otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu; a otro, el hacer milagros; a otro, profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a otro, diversos géneros de lenguas; y a otro, interpretación de lenguas. Ahora, que quede claro que esta lista, igual que la que está en Efesios que acabamos de leer, no es la lista completa, simplemente un ejemplo, una lista de algunos de los dones que el Señor provee. Los ministerios de la iglesia
¿Por qué es importante entender y estos dones, por qué son suplidos? Porque los ministerios de la iglesia son establecidos y desarrollados basado en la capacidad de sus miembros poder cumplir con ellos. Si nosotros de momento decidiéramos establecer un ministerio para los huérfanos, de alguna forma suplir, cuidar, asistir con huérfanos, para poder llevarlo a cabo necesitamos a personas capacitadas para poder hacer ese ministerio. Y si dentro de nuestra congregación no existe esas personas, entonces no es un ministerio que el Señor en estos momentos quiere que esta obra aquí lleve a cabo. Y siempre los dones que son suplidos tienen un propósito para ese grupo, para ese rebaño. Por eso es primordial e importante que cada individuo dentro del cuerpo de Cristo reconozca que sí, él o ella ha sido dotado. ¿Con qué don? ¿Con qué propósito? Para poder entonces comenzar. Para que esto se cumpla, para que el ministerio siga adelante, para que la obra continúe, es necesario que todos participen. Primera de Corintios, versículos 12 y 14 de ese capítulo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y si leen más de los versículos ahí que el apóstol incluye, él hace una comparación con el cuerpo humano. Ojos, nariz, orejas, brazos, piernas. Nuestro cuerpo necesita cada miembro de ese cuerpo para funcionar adecuadamente como el Señor espera. El ojo no hace la función de la nariz no hace la función de la oreja o la boca. Y por lo tanto, cada uno de nosotros no puede hacer la función del otro, porque no es el don que le ha sido concedido. Pero seguimos siendo un cuerpo. Y la implicación aquí es, hermano, que este ministerio no es del pastor, no es del maestro, no es de la música, es el ministerio de la iglesia de Cristo. Por lo tanto, requiere la función, la disposición y la ayuda de cada uno de sus miembros. El Señor tiene un propósito para todos nosotros. El ministerio del Evangelio nos incluye a todos. No es la obra de uno o dos, lo cual es típicamente lo que sucede en las congregaciones, desafortunadamente. Y eso es debido a la falta de entendimiento o sometimiento. Porque si yo quiero agradar a mi Dios, si yo quiero agradar al que me rescató a mí de la muerte y me ha dado vida eterna, yo quiero entonces hacer lo que Él quiere de mí. Y lo que Él quiere de mí y lo que Él quiere de usted está aquí, en este ministerio. No estoy indicando que no sirva en otros ministerios, ese no es el punto. El punto es entender qué es lo que quiere el Señor de mí. Ahora, comenzamos a trabajar, comenzamos a orar. ¿Y qué típicamente sucede? Dani, tú no puedes ayudar aquí. Dani, tú no puedes ayudar acá. Dani, tú puedes hacer aquello. O tú puedes ir allá. Dani, tenemos esta necesidad. Y me estoy usando a mí obviamente como ejemplo. Y uno quiere servir al Señor. Ok, yo voy. Ok, sí, yo puedo. Ok, espérame allí. Ok, en esto voy. Y de momento estoy envuelto en tantas cosas que no puedo ayudar en ninguna. ¿Cuál es el llamado mío de parte del Señor? Si no es allá, diga, hermano, no es para mí, quizás es para, por favor. Y tiene que haber entendimiento del uno hacia el otro, soportándoos con paciencia en amor. Y ahí es que viene la comprensión, porque sabemos una cosa, esta es que la iglesia de Cristo, y somos todos un cuerpo. Por lo tanto, yo no puedo hacer lo que Emilia puede hacer. Ella puede coser y hacer cortinas nuevas y vestirme nuevo,
Si lo hago yo, no hay cortinas y vengo desnudo. Porque yo no tengo ese talento. Ella sí. Y la comprensión tiene que ser mutua. Entonces, el apóstol nos está enseñando, si somos un cuerpo y verdaderamente queremos obrar sirviéndole a Cristo en la forma que a Él le agrada, con el comportamiento que mencionamos anteriormente de hermandad, mansedumbre, amor, manteniendo control de lengua, actitudes, emociones y todo lo demás. Entonces, cuando vengan estas dificultades y momentos de tensión, vamos a poder ponerlos al lado, porque yo comprendo que quizás yo quiero, pero no debo ni puedo, y él o ella sí puede, por lo tanto, no tengo que yo envolverme en algo, lo cual el Señor no quiere que me envuelva. El mismo Pablo en ocasiones quería hacer algo, y dice la palabra que el Espíritu Santo le dijo no a Pablo. Y Pablo no estaba haciendo nada para su ganancia o beneficio personal. Él es la obra del Señor, pero no era lo que el Señor quería en ese momento para él. Por lo tanto, él tuvo que someterse y hacer lo que el Señor le pidió. Y nosotros de igual manera. Eso nos lleva al propósito de estos dones. ¿Cuál es el propósito de los dones espirituales y de los líderes espirituales que el Señor provee? ¿Por qué son necesarios? En su soberanía, Cristo, dice ahí en la gracia, en el nombre, nos concede dones y talentos espirituales, para algunos en mayor cantidad, para otros en menor medida, todo de acuerdo a como el Espíritu Santo determina. Son concedidos en su voluntad, de acuerdo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo determina las necesidades, lo que hace falta, y Él da como Él determina a quien quiera darle en la cantidad que desea. Ahora, lo importante aquí no es el nivel o cantidad de dones recibidos, sino el entendimiento de por qué los recibimos. Yo he oído hermanos en el pasado, yo quisiera tener el don de lenguas, porque yo pienso que si tengo el don de lenguas, puedo tener una mejor comunicación con mi Dios y demuestra que estoy conectado con el Espíritu Santo. Hermanos, ¿por qué? ¿Dónde nos dice la palabra de Dios que si yo tengo este don o el don de sanidad, soy más espiritual? Y si miramos a lo que está sucediendo en el mundo, hay muchos charlatanes que claman tener el don de sanidad y el don espiritual, y yo creo que lo menos que están es cerca de Dios. ¿Por qué no dejamos que el Señor haga su obra y nosotros nos sometemos a ella? Yo quiero muchas cosas, pero si no está dentro del plan de Dios, prefiero no tenerlas y encontrarme en los caminos del Señor, agradándole a Él sin todas esas cosas. Y los dones son de igual manera. Si el don que Él me ha concedido es limpiar los inodoros del baño de forma que todo el mundo se sienta cómodo sentándose ahí, y hay gozo y Él se goza en mí, amén. Porque sé que estoy obrando de todo corazón para algo que Él me ha pedido que le haga, aunque nadie más lo reconozca. El único reconocimiento que yo debería desear es de mi Señor Jesucristo. El mundo de nada vale, mi Dios todo lo vale. Entonces, 1 Corintios 12:7 dice así: pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu Santo para el bien común, de acuerdo a la Biblia de las Américas. Para el bien de la iglesia. La manifestación del Espíritu. ¿Por qué dice la manifestación del Espíritu? Porque acabamos de leer que un mismo Espíritu da a este una cosa, a este otra cosa. En otras palabras, los dones son dados por el Espíritu Santo. La manifestación del Espíritu. Efesios 4:12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En otras palabras, no son para uso y mucho menos para ganancia o beneficio propio. Por el contrario, los dones son concedidos para el beneficio del cuerpo, para el provecho
y la administración de la iglesia. Y el apóstol Pedro nos confirma eso en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 10. Dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y fíjense cómo él concluye ese versículo: la multiforme gracia de Dios. Y si leemos el versículo 7 del capítulo 4 de Efesios, que dice ahí: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Los dos apóstoles, escribiendo aparte del uno del otro, dan el mismo mensaje a la iglesia, guiados por el mismo Espíritu, el Espíritu Santo de Dios. ¡Qué coincidencia! El versículo 12 de Efesios nos menciona 3 propósitos para los cuales los dones fueron establecidos. 1, el crecimiento o la madurez. Dice ahí: la perfección de los santos. Crecemos y maduramos como cristianos porque somos testigos de la manifestación del Espíritu Santo en nosotros. Acuérdense que, de acuerdo a Filipenses 1:6, nosotros somos una obra que el Señor sigue perfeccionando diariamente, constantemente. Y Él dice ahí que Él nos concede dones para que esa obra de perfeccionamiento se lleve a cabo entre nosotros mismos, guiados por Él. Interesante. No es que estamos aquí y Él lo hace todo. Él nos suple a nosotros para ayudarnos los unos a nosotros para completar la obra que Él está haciendo en nosotros. Pero el crecimiento y la madurez son parte de esa obra y la manifestación del Espíritu Santo. Cuando encontramos nuestro don y empezamos a ejercerlo y vemos cómo el Señor obra en nosotros, ¿qué causa eso en nosotros? Obviamente, crecimiento espiritual, la perfección, como dice el apóstol. Segundo, ser mejores obreros en el ministerio. Cuando entendemos nuestra función en la iglesia, cuando comprendemos cuál es nuestro don, entonces podemos servirle mejor, ya que nuestra fe crece, se desarrolla y entiendo lo que el Señor quiere que yo haga en la forma que Él quiere dentro de su cuerpo. Puedo ser un mejor siervo, un mejor obrero. Y tercero, la edificación de la iglesia. Trabajando unidos, porque acuérdense que esto no es algo individual, es un cuerpo. Trabajando unidos, la iglesia se fortalece y entonces podemos cumplir la misión a la cual fuimos llamados, que es la gran comisión, y hacer discípulos en todas partes. Y podemos hacerlo porque Él nos equipa con las capacidades y con las personas. Obviamente, mi llamado es aquí. Pero si dentro de nosotros hubiera un misionero, el cual el Señor ha equipado para esa función y nos capacita a nosotros para prepararlo a Él y apoyarlo, Él puede ir a esas otras partes del mundo a las cuales nosotros quizás no podamos ir, para ir y hacer discípulos, como Él ha instruido. La iglesia, unidos y aparte, geográficamente seguimos siendo un solo cuerpo, llevando a cabo la misma obra, guiados bajo un mismo espíritu para un solo Dios, el cual reside en cada uno de nosotros. Y el apóstol lo diluye de tal forma que algo que es supuestamente complicado verdaderamente no lo es si entendemos lo que Él nos está diciendo. Esto significa que el éxito de la misión de la iglesia, depende obviamente de Cristo, pero de la disposición de sus miembros de utilizar los dones y talentos que nos ha concedido con el propósito de que la iglesia continúe creciendo en su función y relación con su Señor.
La gran comisión solo puede llevarse a cabo por la iglesia si la iglesia se somete al llamado de su Señor. Y al someternos a ese llamado, individualmente, corporativamente, vamos a funcionar como un cuerpo, como una unidad en Cristo, y entonces vienen los resultados. Y los resultados son que la iglesia va a progresar. La iglesia va a seguir adelante. La iglesia comenzó con 12, más de 2000 años atrás. Y todavía sigue firme y adelante, miles de años más tarde, y millones de personas más incluidas. Así que lo que él dice funciona. Sí, somos obedientes a él. Fíjense lo que dice en Efesios versículos 13 y 15. Hasta. Cuando dice hasta, quiere decir que continúa, que no ha cesado y va a cesar cuando se cumpla lo que va a decir. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cuándo se va a cumplir eso? Cuando todos lleguemos a la presencia del Señor. Por lo tanto, esta obra continúa, el crecimiento continúa, la paciencia de soportarnos continúa, y todo basado en el amor de Cristo. Los resultados: si nos sometemos, hay unidad de doctrina, no hay división de enseñanza, y debido a eso entonces vamos a poder resistir, como dice ahí, a los falsos maestros. No nos vamos a dejar ser guiados por cualquier enseñanza falsa o buenos oradores que traen sus propios mensajes, porque vamos a estar firmes en la doctrina. Vamos a tener un conocimiento y una relación más profunda de y con Cristo. Cuando obramos unidos, cuando nos cuidamos los unos a los otros, cuando ejercemos los dones en comunión, nuestra fe crece, la madurez crece, y nuestra relación los unos con los otros y con Cristo crece. La madurez espiritual y firmeza en la fe. Pablo nos enseña que cuando era joven, cuando éramos niños espiritualmente, había que darnos ¿qué? Leche espiritual. Para los que crecen, entonces podemos comer la carne espiritual. Pero para aquellos que se mantienen como niños, él dice: tengo que seguir dándoles leche, porque no crecen, no maduran. Y el deseo de cada uno de nosotros debería de ser crecer espiritualmente, madurar, para cuando vengan las pruebas, de lo cual también hemos leído, las pruebas van a venir y van a continuar, entonces podemos resistir, porque mi fe en Cristo individual y mi fe en Cristo como iglesia es firme en la base, en el fundamento, la roca, mi Señor, mi Salvador y Redentor, que es Jesucristo. Amén. Nada ni nadie me puede mover, me puede remover, me puede sacar, me puede quitar, porque Dios es el Todopoderoso y con Él todo lo puedo. Y ese es el fundamento en el cual tenemos que basarnos, como dije, individualmente y corporativamente. Y para eso el Señor suple. Y cuando tenemos todo eso, entonces podemos proclamar la verdad del Evangelio en amor, declarando el mensaje de salvación,
llevando a cabo la gran comisión, sabiendo que no importa dónde vaya, con quién esté, cuál sea la situación, firme en la fe, puedo decir: Cristo es el Dios Todopoderoso, Cristo es mi Salvador y es esperanza para todo aquel que lo necesita. El propósito de los dones, el propósito de la iglesia. Y en conclusión, podemos ver a través de las Escrituras hombres y mujeres de todos niveles, ricos, pobres, elocuentes, de poca educación, con autoridad, siervos, etc., que fueron dotados por el Señor con diferentes dones y estuvieron dispuestos a servir y entregar esos dones para cambiar el mundo. Y podemos mencionar una lista de ellos. Nosotros también podemos cambiar este mundo, unidos en el poder del Espíritu Santo, quien nos ha concedido lo necesario para cumplir con su llamado. Nosotros no somos menos que ellos. A nosotros no nos falta nada. Solo requiere que nos entreguemos a Él y estemos dispuestos a servir con esos dones que nos ha concedido. Los versículos 20 y 21 del capítulo 3 dice así: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en ¿quién? Nosotros. A Él, a Cristo sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Nuestro propósito está aquí, en este lugar, en esta comunidad, en este pueblo. Y no necesitamos 100, no necesitamos 500, necesitamos a cada uno de nosotros que estamos aquí. Y si somos 15, por alguna razón somos 15. Como le dijo el Señor al juez, para que no piense que son ustedes, soy yo el que les va a dar la victoria. Y si confiamos en Él, ya la victoria es nuestra. Somos más que vencedores. Padre Santo, Padre amado, gracias. Gracias por este tiempo. Y gracias por tu enseñanza, por tu palabra. Gracias, Padre, por tu generosidad de concedernos todos estos dones, beneficios espirituales para poder servirte mejor, para poder cumplir con el llamado que nos has dado, para hacer la obra de acuerdo a como tú esperas. Pero no solamente eso, para poder tener comunión los hermanos los unos con los otros en amor, teniendo entendimiento, apoyándonos los unos a los otros, para hacer un verdadero cuerpo, una unidad en el nombre de Cristo. Padre, que esto sea una realidad en nuestras vidas y que aprendamos y abramos nuestras mentes y corazones para oír tu voz y saber qué es lo que tú quieres de cada uno de nosotros. Guíanos, Padre. Enséñanos el camino. Déjanos saber qué es lo que tú quieres que hagamos aquí, en este lugar, en esta comunidad. Y que sea lo que sea para honra y gloria tuya por los siglos de los siglos, en el nombre de Cristo. Y el pueblo de Dios dijo: amén.